Pues estamos llegando al final de la parábola de la serie El Reino en Parábolas y hemos pasado los últimos domingos en la parábola del Hijo Pródigo y hoy vamos a concluir con esta parábola. Y siento que para resumir y recordar lo que fue la charla pasada, me gustaría recordar una historia, un cuento que mi padre nos contaba cuando éramos niños. Esta semana me enteré que, en los últimos días me enteré que Elizabeth Elliot fue la que escribió o simplemente también contó esa historia. Quisiera pensar que ella la escuchó de mi padre, pero creo que no es así. Pero básicamente es una historia obviamente inventada, no está en la Biblia, no es una parábola más. Pero básicamente dice que un día Jesús le dijo a los discípulos, me gustaría que cargaran una piedra por mí. Y no les dio ninguna otra instrucción, ninguna otra explicación. Así que los discípulos buscaron cada uno una piedra y pues Pedro, ustedes saben que Pedro es práctico, buscó la más pequeña, una piedra muy pequeña y la puso en su bolsillo. Al fin de cuentas, dijo él, Jesús no dio especificaciones acerca del peso y el tamaño. Entonces, simplemente la tomó una muy pequeña y la puso en su bolsillo. Y después Jesús les dijo, síganme. Y salieron en uno de tantos viajes. Al mediodía, Jesús les pidió a todos que se sentaran, movió sus manos y todas las piedras se convirtieron en pan. Cada una de las piedras que cada uno había tomado se convirtió en pan. Y Jesús dijo, es hora de almorzar. Y pues Pedro terminó su almuerzo antes que todos. En pocos segundos, la verdad. Cuando todos terminaron de hacerlo, Jesús les pidió nuevamente que se levantaran de nuevo y les pidió por segunda vez, me gustaría que cargaran una piedra por mí. Esta vez Pedro dijo, ajá, ya entiendo cómo es el truco, ya sé para dónde va esto. Así que miró a su alrededor y trató de conseguir la piedra más grande que encontró y con la que podía cargar. Luego de cargar esa piedra muy, muy pesada, agotado, cansado, llegaron a un lugar, se sentaron, Jesús les dirigió unas palabras y luego les dijo, por favor, arrojen las piedras al agua. Obviamente, Pedro estaba decepcionado y de una manera extrañada miró a sus compañeros y Jesús, viendo que algo no andaba bien con Pedro, simplemente dijo, ¿no recuerdan que les pedí lo que hicieran? Y lo que les pedí que hicieran era que cargaran una piedra para mí. A veces somos egoístas y aún cuando decimos que hacemos las cosas por amor y para Dios, ¿cuáles son las motivaciones de base? ¿Por qué amamos obedecer a Dios? ¿Qué es lo que mueve nuestra motivación para Él? Quiero invitarles a que tengamos un momento de oración, por favor. Mi Señor, gracias por el nuevo día que nos das. Padre, gracias porque nuestro corazón es una carta blanca delante de ti. Y nosotros no podemos ocultar absolutamente nada. Y aún, Señor, cuando nosotros decimos hacer cosas para ti, decimos obedecerte, nosotros necesitamos entender en lo más profundo de nuestro ser cuáles son las verdaderas motivaciones para hacerlo, porque nosotros hemos entendido a través de esta parábola que aun cuando hacemos cosas para ti, en realidad lo que buscamos es nuestro propio beneficio y no tu honra desde nuestro corazón. Allá tú ves y allá nosotros no podemos ocultar nada, podemos manejar simplemente una apariencia delante de otros, como lo hacía incluso el hermano mayor. Socialmente, culturalmente, él era el hijo que honraba a su padre. Pero realmente no era así. Y tú desenmascaras y sacas a la luz esos sentimientos, esos pecados ocultos. Y esta mañana, Señor, yo te ruego que lo hagas nuevamente con nosotros. Que nosotros podamos encontrar las verdaderas razones y la motivación correcta, aún
cuando deseamos hacer cosas buenas. Guíanos en tu palabra esta mañana. Oramos en tu precioso nombre. Amén y amén. Ok. Entonces, como ya lo mencioné, pues hoy estamos llegando al final. Estamos concluyendo esta parábola del hijo pródigo. Pero me gustaría recordar cómo es que nosotros introdujimos esta parábola del hijo pródigo. Y nosotros hicimos una pregunta al principio. Y la pregunta en esa ocasión fue, si tuvieras suficiente para derrochar, si tuvieras suficiente dinero, suficientes recursos para derrochar, ¿en qué lo harías? ¿En qué derrocharías? Y simplemente quiero compartir algunas de esas respuestas que tuvimos ese día. Entre otras cosas, nos dimos cuenta que seríamos buenos derrochando, si es que tenemos dinero. No somos derrochadores porque, bueno, ustedes ya saben las razones. Pero entre tantas cosas que nosotros descubrimos a través de esa pregunta, entendimos que muchos de nosotros, y quizá fue lo más común, nos gustaría derrochar nuestros recursos viajando. ¡Wow! ¿A quién no le gusta viajar? Otros dijeron que tener muchas casas, una en cada país. Y algunos de ustedes se ofrecieron a visitarlo de vez en cuando. Ese sería el hermano más visitado de la congregación, o por lo menos el que todos quisiéramos visitar alguna vez o muchas veces. Algunos también dijeron que la tecnología, wow, hay personas que son amantes a la tecnología. Otros dijeron que hacer escuelas, y algunos también dijeron, pero eso no sería derrochar porque necesitamos escuelas. Está bien, no voy a entrar en detalle. Ojalá llegáramos al punto en que como sociedad hubiese tantas escuelas que cada niño tiene una escuela a donde ir. Ojalá eso fuera real. Otros dijeron que en automóviles. La verdad, a mí me encantaría viajar mucho, ojalá en mi propio Ferrari, eso sería genial, porque Pichirilo a veces se nos cuelga. Eso sería algo en lo que a mí personalmente me gustaría invertir mucho dinero si es que llegara a tenerlo, en carros, automóviles. Bueno, pues eso es interesante, pero luego de leer incluso algunas de esas respuestas, dejamos una pregunta para meditar y espero que tú no lo hayas olvidado. Y es una pregunta que igual necesita ser respondida y ojalá nosotros podamos responder a esa pregunta. Y la pregunta era esta: ¿en qué derrocharía Dios? Dijimos que Dios es el dueño de todo, pero cuando pensamos en ese Dios que tiene la capacidad o que podría derrochar, ¿en qué lo haría? Algunos dirían o dirán en ese mismo momento, bueno, Dios derrochó belleza en mí, ¿sí? Algunos dirán, Dios derrochó ingenio, ¿sí? En este cuerpo. No vamos a entrar tampoco en polémica por eso, pero la idea esta mañana es que nosotros respondemos a esa pregunta. ¿Qué hace un Dios que es dueño de todo? ¿En qué invierte Él lo que más ama y lo que más aprecia? Entonces, pues, vamos a introducirnos en la parábola esta mañana nuevamente. Eso está en Lucas 15. Y simplemente voy a hacer énfasis en los últimos versículos, pero quiero contarles un poquitico para los que de pronto no han tenido la oportunidad de estar en las charlas anteriores, cómo es que llegamos hasta aquí. Y pues la parábola comienza con un padre que tiene dos hijos. Uno de ellos, el menor, se rebela contra su padre y le reclama la herencia. Su padre simplemente reparte la herencia entre sus dos hijos y el hijo menor se va de casa. Y la parábola dice que se fue lejos, muy lejos de casa. Y estando lejos de casa, malgastó todo lo que el padre le había dado. Malgastó toda la herencia. Dice que simplemente la derrochó, la malgastó. Y eso es lo que significa pródigo. O mejor, pródigo realmente significa descarriado. Pero luego de estar en esa condición, reaccionó y pensó en regresar a casa. Y regresó a casa y su padre, antes de decirle, ¿a qué vienes después de haber hecho todo lo que hiciste? ¿Cómo te atreves a volver a mi casa? Antes de hacer eso,
La escritura y la parábola dicen que cuando su padre lo vio a lo lejos, corrió y se echó sobre el cuello de este hijo y le besó e hizo una fiesta. Y vamos a retomar la parábola ahí, justo en el versículo 20. Y el versículo 20 de Lucas 15 dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Saben ustedes lo que es gracia? Gracia es eso mismo. Gracia es lo que Dios hace cuando merecíamos el castigo, pero Dios abre sus brazos para abrazarnos. Eso es gracia. Es merecer que Dios descargara toda su ira sobre cada uno de nosotros, pero que en cambio decidiera cargarla en los hombros de su Hijo en la cruz y que Él sufriera por cada uno de nosotros. Eso es lo que hace el Padre en la parábola, pero es lo que hace Dios con sus hijos descarriados. Versículo 21 dice: el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. El versículo, y comenzaron a regocijarse. Y vamos a avanzar al versículo 31, por favor, versículos 31 y 32 de Lucas 15. Dice: él entonces le dijo, esa es la reacción del hermano mayor. Entonces él le dijo: tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Esa es el hijo mayor reclamándole al padre por qué no hacía eso con él si él todo el tiempo había estado en casa, y esa es la respuesta del padre. Versículo 32 dice: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque ese tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Dios desea mostrarnos aquí cuál es el alcance de su gracia aplicada a hijos pecadores, a hombres descarriados, a un pecador que está perdido, a toda la humanidad que por el efecto del pecado, como dice Romanos 3, no es digna de estar delante de su presencia, no es digna de estar en casa, no es digna de entrar al banquete que el Padre ha preparado, no es digna de estar en la fiesta. En esta parábola Jesús nos enseña que el único camino es la gracia, el único camino al Padre es la gracia, y quita o descarta la posibilidad de dos caminos que muchas personas han abrazado y que el mundo ha abrazado, que la sociedad ha abrazado como una posibilidad para la salvación u obtener el favor de Dios, o que peor aún, han decidido seguir uno de esos dos caminos para encontrar el sentimiento o el sentir o simplemente la satisfacción y el propósito en la vida. Y nosotros en esta parábola vamos a ver esos tres caminos. Y están ahí. Y vamos a tratar de tener esa perspectiva esta mañana. Entonces el primero tiene que ver con el hermano menor. Ese es el primer camino que a veces creemos que es el correcto para encontrar la plenitud como seres humanos. Y tiene que ver con la ruta del placer, el libertinaje. Y vamos a notarlo porque en los versículos 12 y 13 de Lucas 15, se nos dice que el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Algunos quisieran tener mucho justo para eso, para decir: por fin puedo darme la vida que me merezco, ¿sí? A lo que ellos llaman buena vida. Pero en realidad ese es el camino que conduce a la plenitud en la vida y a la plenitud y a la vida que Dios ha desarrollado y ha preparado para nosotros. El hijo menor es el símbolo o una alusión a todos aquellos que sienten que la vida se trata de placer.
Esas personas, igual que el hijo menor, no niegan a Dios. Saben que existe Dios. Han abrazado incluso la idea de seguir a Dios, tal como el hijo menor estaba ahí y no negó nunca a su padre. Estas personas tampoco niegan las cosas que vienen de Dios. De hecho, saben que las cosas provienen del Padre. Saben que el Padre es el que las provee. Las reciben de manos del Padre, tal como el hermano menor. Pero aún así, no consideran al Padre relevante en algún punto de sus vidas. Quieren disfrutar la vida, pero sin que Dios les pida cuentas. Esa es la actitud del hijo menor en la parábola. Quieren ser los que manejan su propia agenda sin que Dios les pida cuentas, administrar su propia vida sin que Dios les pida cuentas, manejarla a su antojo y sin la supervisión del Padre. Wow, nunca había tenido esa perspectiva respecto al hijo menor. Pero en pocas palabras, lo que el hijo menor hace es, dame tus bienes. El padre en ningún momento le dijo, hasta que yo muera eso no te pertenece. No, de hecho el padre les dijo, todo lo que yo tengo es de ustedes. Pero de una u otra forma, lo que había en el corazón del hijo menor era un rechazo hacia la supervisión de su padre. Me interesan tus bienes, me interesa lo que has provisto para mí, pero por favor, no me pida cuentas. Quiero irme lejos de casa donde tú no me veas y donde tú no me des órdenes acerca de cómo debo manejar mi vida y mis recursos. Y muchas personas, de una u otra forma, han tomado ese mismo camino. Quiero hacer mi vida, quiero hacerla a mi antojo, sin que nadie, incluyendo a Dios, me pida cuentas. Ahora, ese es el grito desesperado de muchos hermanos menores. Y a veces, para muchos hermanos menores, por eso las iglesias resultan aburridas. Incluso las casas resultan aburridas. Muchos de esos hermanos menores están en casa, están en nuestras casas. Es la queja de muchos hijos, de hecho. Y es normal que uno escuche esas cosas. Quiero crecer, quiero hacer mi vida, lejos de controles, donde no hayan reglas. Delante de Dios, los que optan por seguir este camino están perdidos. Al igual que el hijo menor estaba perdido y se perdió por un instante, por un tiempo, pues estas personas delante de Dios están perdidas porque han optado por un camino en donde ni siquiera van a encontrar la dicha en la vida, un gozo permanente. ¿Por qué? Porque siempre están buscando algo que llene sus vidas. Si nosotros miramos la parábola, podemos ver el camino que condujo o hasta dónde le llevó el camino que eligió el hijo menor. Y al igual que el hermano menor, lo único que ven enfrente de esas personas es una pocilga. ¿A dónde llevó el placer? ¿A dónde llevó el desvío al hijo menor? A una pocilga. Y estando en esa situación, aun cuando quiso regresar a casa, aun cuando quiso buscar una solución, ¿la encontró? No. Esas personas que sienten que la verdad de la vida está en hacer todo lo que se les pone enfrente y todo lo que se les permita, tarde o temprano se van a encontrar con esa realidad. Y ojalá un día puedan regresar a casa como lo hizo el hijo menor. Y ojalá no sea tarde cuando decidan tomar la misma decisión que el hijo menor tomó y puedan reconocer que el único camino a casa es reconocer que se han desviado, pedir perdón, reconocer y acudir al Padre. El placer es pasajero, por eso nunca llena, por eso nunca satisface, porque cada vez necesitamos una dosis superior.
Así que si elegimos tomar ese camino, ya sabemos cuál es el destino. No hay amigos, no hay hermanos, amos que tengan una solución que satisfaga de manera real la necesidad, como tampoco la hubo para el hijo menor en la parábola. Pero esas personas, muchas de estas personas aún así persisten en que el único camino en la vida es el camino del placer, el placer personal, la satisfacción personal. De hecho, nosotros vemos en el Nuevo Testamento algunas personas que lo hacían por una de dos razones. Algunos porque ya no veían ninguna esperanza en esta tierra y lo habían perdido toda esperanza, u otros porque simplemente sentían que después de la vida no había nada. Y ellos decían, comamos y bebamos que mañana moriremos. Y de una u otra forma, puedo ver eso mismo en la actitud del hermano menor. Malgastó todo. ¿Por qué? Porque se dio al placer. Porque solamente estaba pensando en él, en nada más, en nadie más. Entonces, muchas personas caminan tristemente en esa dirección. El placer es lo único que les queda y vale, según ellos, en la vida, y piensan y sienten que ahí es donde está el significado. Pero saben, hay otro camino, quizá mucho más aceptado para la humanidad, pero no menos dañino y equívoco, si es que esperamos llegar a Dios. Y yo sé que este ha sido un tema recurrente en esta serie de charlas, pero necesitamos mencionarlo una vez más. Y tiene que ver con el camino de la rectitud y la buena moral. Ese es el otro extremo. Por un lado están los que dicen, este es donde encontramos el propósito en nuestra vida. Hay que darle rienda suelta a nuestras pasiones. Tenemos que vivir tal y como nuestros deseos nos lo permiten y nos lo exigen. Pero el otro extremo, al otro lado, están los hermanos mayores que dicen, no, ese no es el camino. El camino para llegar a Dios, para encontrar la plenitud en la vida, es la buena moral, la ética, la rectitud. ¿Y saben qué es lo interesante? Que nosotros, de una u otra forma, vemos la humanidad de esa manera, como en esos dos grandes grupos. En un lado están los que no entienden reglas, los que no quieren saber de reglas. Y del otro lado están los que sí siguen reglas, los que están en el camino correcto, los que sienten que han hecho todo bien en la vida y que por ende merecen más que los que están al otro lado. Para los que están aquí en el camino moral y de rectitud, los que han seguido la ley, los que van a la iglesia cada domingo, los que siguen todo al pie de la letra, dicen, ellos son el problema. Nosotros estamos en el camino correcto. Y nosotros no tenemos problema a la hora de decir, yo creo que sí. Los que están de ese lado, que no entienden razón, que no les importa sino solo ellos, son los que tienen el problema. Y vamos a mirar cuál es el problema con el camino de la buena moral y la rectitud, si es que de llegar a Dios se trata. Entonces, ese es el camino de la moral. Y tiene que ver con el hermano mayor. Y aquí caben los religiosos, los que son santos comparados con sus semejantes, los que ven a los vecinos, los amigos, a todos alrededor como el potencial problema, pero no se ven a ellos mismos como un problema. Y ese fue el camino que decidió seguir el hermano mayor. Pero ¿saben algo paradójico? Si nosotros miramos todo el Nuevo Testamento, especialmente los evangelios, Jesús nunca tropezó ni peleó tanto como con los religiosos. Con ellos peleó todo el tiempo, con ellos discutió todo el tiempo. Y digo peleó simplemente para referirme a que con los pescadores, ellos simplemente preguntaban porque querían saber, porque querían salir de las dudas. Pero los religiosos en ese contexto fueron los que siempre buscaron una piedra para hacer tropezar a Jesús. Y por eso Jesús todo el tiempo chocó con ellos, con esos moralistas, con esos religiosos, con esos que se consideraban santos. Y de hecho, si nosotros miramos las personas que se cruzaron con Jesús, están en una de esas dos categorías, en los lados opuestos. Por un lado, él se encontró con un joven rico, que era el ejemplo de moralidad.
había hecho todo bueno, había cumplido toda la ley, dijo él. Pero también se cruzó con la mujer samaritana que se consideraba a sí mismo indigna, sucia, indigna de hablar con un hombre y mucho más si ese hombre era el Hijo de Dios. Pero también Jesús se encontró con una prostituta y una turba que se creía con el derecho de apedrearla. Y creo que esa historia es bastante significativa para entender lo que estamos tratando de comprender esta mañana. Es bastante interesante. Y Jesús en esa ocasión básicamente les dice tanto ustedes como ella necesitan un camino. Los dos están yendo en el camino incorrecto. Necesitan una solución, pero están yendo en la dirección incorrecta. Y quiero que vayamos a ese texto. Está en Juan capítulo 8, versículos 3 al 7. Juan capítulo 8, versículos 3 al 7. Como yo sé que ustedes están juiciosos en casa, abriendo sus super Biblias, aprovechando que ya no tienen que cargarla, entonces voy a tomarme el tiempo para que ustedes puedan encontrar las citas. Juan capítulo 8, versículos 3 al 7. El versículo 3 dice, los maestros de la ley y los fariseos, wow, otra vez, están ahí. ¿Notan que los hemos citado en toda esta serie? Los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús, maestro, wow, ahí sí era Jesús maestro. Le dijeron, maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. Es interesante cómo sabían ellos. La verdad es que muchos teólogos coinciden en que esto fue un evento orquestado, en que fue planeado. Y ellos estaban ahí y dice que la sorprendieron en el acto mismo del adulterio. Posiblemente a esa mujer le había tendido una trampa. Versículo 5 dice, en la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. Wow, cómo amaban la ley estas personas. ¿Tú qué dices? Versículo 6, con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Esos eran los fariseos. Esos eran los que miraban a los otros y les decían pecadores, impíos, sucios. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tiren la primera piedra. Wow. Jesús les dijo, ustedes tienen un problema. Los que tenían las piedras porque se creían mejores o más santos. Y la mujer porque efectivamente estaba en una condición de pecado delante de Dios. Pero en ese gran evento que acabamos de leer, Jesús dejó claro que ninguno de los dos caminos lleva al Padre. Ninguno es válido, ni el de pecado o libertades, ni el de la buena conducta o moral, si es que los escogemos para ganar el favor de Dios. Y saben, en los tiempos de Jesús y aún en nuestro tiempo, las cosas siguen siendo muy, muy parecidas. Las personas buenas dicen, los rebeldes son el problema. Ellos no van a la iglesia, ellos no quieren saber de Dios. Y no quieren saber de Dios porque aunque se agradan de Jesús, no les gustan las iglesias. Y en gran parte tienen razón, porque la iglesia no gusta. Porque la iglesia del primer siglo es muy diferente a la iglesia, desafortunadamente, que estamos proyectando en la actualidad. Y eso es triste. Entonces esas personas dicen la cura o la solución para la humanidad y encontrar el camino correcto es seguir la regla. Eso es lo que dicen los otros. Pero los que están del otro lado dicen no hay nada bueno en seguir la regla. Hay que buscar nuevas formas, nuevas cosas, otras alternativas. La vía del placer. Pero Jesús llega y habla a esos dos grupos y les muestra el camino correcto. Y no es que Jesús toma un poquito de este y un poquito de este. No.
Porque si eso fuera posible, seguramente algún grupo en el mismo tiempo de Jesús hubiese podido haber hecho eso. Buscar un punto medio, tomar un poquito de moral, luego tomar un poquito de satisfacción personal, libertad personal y haber encontrado el camino. Pero Jesús les muestra algo completamente diferente, algo que no existía. Y por eso Jesús es tan llamativo. Por eso Jesús es diferente. Creo que las iglesias son las que a veces caemos en el error de complicar las cosas. Pero Jesús es atractivo y nosotros podemos verlo en la gente que se acercaba a Él. Jesús trae algo completamente distinto, algo nuevo. Y el punto clave aquí es que en general, los practicantes religiosos se ofendieron con Jesús. Siempre se ofendieron. Pero los que estaban alejados de las prácticas religiosas del momento, de las prácticas morales, se sintieron intrigados y atraídos hacia Jesús. Creo que la iglesia necesita dejar de ser más como el hermano menor o como el hermano mayor y empezar a ser más como Jesús. Creo que esa es la clave. Y aquí estamos llegando al punto número 3. Luego Jesús les señala el camino correcto. En Juan capítulo 3, versículo 16, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús provee el único camino, no un camino, sino el único camino. Y entrar en ese camino y llevar una vida basada en la salvación que Él nos da, es lo que nos llevará finalmente a la fiesta, a disfrutar del banquete final de la historia. Tenemos que abandonar sí o sí los dos caminos anteriores y reconocer que el camino que Jesús nos ofrece es el único. El único camino que conduce al gran banquete que el Padre ha preparado es Jesús y nada más, nadie más. La parábola en realidad trata del Dios pródigo. ¿Y saben ustedes lo que significa pródigo? Pródigo significa que alguien da en abundancia, que derrocha. Algunas personas y algunos estudiosos han dicho que en realidad la parábola debiera llamarse como la parábola de los dos hijos perdidos y no el hijo pródigo, porque pródigo significa perdido. Y este hijo lo que hizo fue salir a derrochar, pero en la parábola, realmente si nosotros miramos y entendemos, el que termina derrochando es Dios. Pero ¿qué es lo que Dios derrocha? Ahora, no tenemos que ver esto como el Dios que desperdicia, sino como el Dios que da en abundancia. Y la parábola termina conduciéndonos a eso, a un padre que no le importa deshacerse de lo que más aprecia, de lo que más ama, de su vida misma, para que sus hijos estén satisfechos. El padre en la parábola no importa lo que ha hecho su hijo. Lo abraza, pone un calzado, le da significado, le da propósito, pero luego sirve un gran banquete. ¿Acaso no es lo que Dios ha hecho con nosotros? ¿Acaso no es lo que hace Dios con sus hijos, con la humanidad? Así que la pregunta que nos hicimos al principio, ¿en qué derrocha Dios? La respuesta es en gracia, misericordia, amor. Eso es lo que hace Dios, el Padre en la parábola. Y por eso alguien quiso escribir un libro respecto a esa parábola que lo tituló El Dios pródigo. El Dios que da en abundancia, que no escatimó a su propio Hijo para que todos tuviésemos la oportunidad de entrar
y celebrar en el gran banquete. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Y por favor quiero que prestes mucha atención, porque ya con esto estamos concluyendo. Pero ahora necesitamos retomar algunas cosas que hemos tratado en esta parábola. Todo lo que Jesús está tratando de decir en esta historia tiene que ver con nuestro pecado. Claro, tiene que ver con el gozo del Padre y el gran festín al final, pero especialmente quiere señalarnos el único camino de regreso a casa. Entonces, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Si queremos encontrar a Dios, debemos arrepentirnos de aquello que hemos hecho mal. Pero si es eso lo único que hacemos, seguiremos siendo hermanos mayores. Y quiero explicar eso. Para ser verdaderos creyentes, también debemos arrepentirnos de las razones por las cuales hemos obrado bien. Si en realidad queremos ser hijos de Dios, buenos creyentes, necesitamos no solamente arrepentirnos de las cosas que hemos hecho mal, necesitamos arrepentirnos de las razones por las cuales hemos decidido obrar bien y de manera correcta. Los fariseos solo se arrepienten de sus pecados, pero los cristianos también se arrepienten de las raíces mismas de su rectitud. Debemos aprender a arrepentirnos del pecado que hay debajo de todos nuestros pecados y debajo de toda nuestra rectitud. El pecado de tratar de ser nuestro propio Salvador y nuestros propios señores. Debemos reconocer que si depositamos nuestras esperanzas y confianza en algo diferente a Dios, y que tanto en nuestros actos malos como en los buenos hemos tratado de evitar a Dios o de controlarlo para conseguir esas cosas, estamos actuando como el hermano mayor. Necesitamos hacer ajustes en nuestra vida. Y cuando lo anterior pasa, hemos hallado la respuesta a la pregunta ¿en qué derrocha Dios? Y no solamente tenemos una pregunta que contestar, sino una respuesta que experimentar. Hemos encontrado que Dios derrocha en sus hijos. Derrocha de su gracia en el sentido sano para que sus hijos puedan regresar. Y una vez en casa, Dios no se reserva absolutamente nada. Así que para dar respuesta a la pregunta ¿en qué derrocharía Dios? No necesitamos mirar al futuro. Cuando nosotros respondimos a la pregunta ¿en qué derrocharías tú? Miramos al futuro, porque no lo tenemos ahora. Pero para responder esa pregunta respecto a Dios, necesitamos mirar al pasado y recordar lo que Él ya hizo. Él no necesita hacer nada. Ya lo dio todo. Basta mirar al pasado y recordar el alcance del sacrificio de Cristo en la cruz. Dios ya lo hizo todo. Y la parábola del Hijo Pródigo nos recuerda que Él lo dio todo. Aun cuando nosotros hemos decidido malgastar, pisotear y rebajar. ¿Tú ya estás listo para ir a casa al festín final? La historia termina con un gran banquete. Y espiritualmente es así como va a terminar nuestra historia. Bueno, nuestra historia no tiene fin. Pero un día vamos a estar todos delante del Padre en una celebración que será universal. ¿Tú ya tienes la seguridad de que vas a estar en esa fiesta? Lo hemos dicho en toda esta serie y esta mañana lo hemos vuelto a decir. El único camino es Jesús. El único camino es su obra que Él realizó en la cruz. No hay otra forma de llegar, no hay otra forma de tener esa certeza de que vamos a llegar. Y si tú esta mañana no tienes a Cristo en tu corazón, si tú no has tomado una decisión por Jesús, ojalá, yo espero, yo te invito que lo hagas. Tal vez tienes dudas,
Tal vez quieres saber un poco más. Está bien, está bien. Si quieres contarnos, si quieres contactarnos para que podamos tener esa conversación contigo, puedes hacerlo. Y si Dios está tocando tu corazón en ese mismo momento, puedes escribirnos en los mensajes, en los comentarios a este video. Tú puedes escribirnos. O quizás si prefieres de una manera más privada, también puedes escribirnos a nuestro chat, en nuestros propios Facebook. No hay problema. Estamos satisfechos y estamos contentos con que tú hagas eso. Así que puedes escribirle al Beiro Aarón, a John Loaiza y a todas las personas que tú has visto esta mañana a través del chat. Puedes escribirnos, pero por favor no te quedes con las preguntas. O si alguien te invitó a conectarte a esa mañana, puedes buscar a esa persona, pero por favor no te quedes con las dudas. Tomemos un momento para orar. Padre, yo sé y reconozco esta mañana que muchas de las razones de mi obediencia no son las correctas. Yo sé, Señor, que a veces la motivación de mi obediencia es porque simplemente quiero obtener algo de ti y no simplemente porque en mi corazón anhele honrarte y honrar la regla. No es porque realmente deseo obedecerte, sino porque quiero algo en mi interior. Tal vez un poco de aprobación, tal vez un poco de satisfacción. Pero Señor, eso no lleva a nada. Y cuando nosotros seguimos la ruta correcta, el camino correcto, pero con esas motivaciones, estamos igual de perdidos. Y no te estamos glorificando y no te estamos honrando como tú mereces. Y mi oración esta mañana, Señor, es por los que ya tenemos la certeza de ir a casa, por los que en algún momento entendimos que necesitamos regresar y tú nos mostraste el camino, nos guiaste en ese camino y ahora sabemos que somos tus hijos, pero que aún estando en casa tomamos las decisiones incorrectas por cualquier otra motivación, menos por la de obedecerte y de honrarte. Pero yo también te pido, Señor, por aquellos que no te conocen, por aquellos que ven de lejos el banquete, por aquellos que ven de lejos y escuchan de lejos la fiesta y que saben que algo maravilloso está ocurriendo y que va a ocurrir, pero que tienen miedo, que tal vez tienen miedo porque en varias ocasiones los hermanos mayores les han impedido el ingreso. Yo te ruego por ellos, Señor, y te ruego que ellos por un instante dejen de ver a esos hermanos mayores y que puedan fijar sus ojos en un Padre que abre sus brazos para recibirles y para aceptarlos sin importar cuán lejos hayan ido. Y si esta mañana, Señor, hay personas que se identifican con esos hermanos que están a lo lejos, yo te ruego, Señor, que ellos te puedan ver y que puedan llegar a casa. Oramos en tu precioso nombre. Amén y amén.